El Señor Jesucristo mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y a Él le sucedió que sus propios hermanos no creían en Él. Pero no debemos perder esperanza y no debemos dejar de testificarle a nuestros seres queridos. Amén. Quiero que vea algo, deje una marca en Juan, ahorita regresamos allá, pero Hechos, capítulo 1, versículo 12. Al principio sus hermanos no se convirtieron, los hermanos de Jesús. Y Jesús sí tuvo hermanos y hermanas. María no fue siempre virgen, como dicen los católicos. No se me ofenda, la Biblia dice los nombres de sus hermanos. Y menciona que tuvo hermanas. Y dice claramente que José no conoció a María, su mujer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, cuando dice la Biblia del Hijo de Dios, dice al Hijo unigénito de Dios. ¿Unigénito qué significa? Único de su clase. ¿Sí me está siguiendo? Pero primogénito, ¿qué significa? El primero. Quiere decir que tuvo más. Bien sencillo, ¿no? Y la Biblia entendemos que cuando dice que el hombre conocía a su mujer, estaba hablando de relaciones íntimas. Por toda la Biblia está eso, ¿sí o no? Y José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Le pusieron por nombre Jesús. Quiere decir que sí conoció José a María porque era una pareja casada normal. Y es normal que una pareja consuman el matrimonio. ¿Sí me está siguiendo? No hay nada de malo en eso. Y vinieron otros hijos. Y luego menciona que estaban con Jesús sus hermanos y menciona 4 nombres de 4 hermanos varones que tuvo y sus hermanas con él. Pero sus propios hermanos no creían en él. Pero mire Hechos capítulo 1 versículo 12, ya después de que Cristo murió, resucitó y se va al cielo, dice versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces son los discípulos del Señor, pero dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios que ahí estaban orando, ya como creyentes, también los hermanos de Jesús, ¿verdad? La epístola de Santiago. Santiago es otro nombre para Jacobo. Y Santiago fue hermano de Jesús. La Biblia lo menciona, pero vaya conmigo bueno, no tiene que ir ahí, pero en Santiago 1:1 comienza Santiago escribiendo su epístola. Mire qué bonitas palabras, de su hermano en la carne. O sea, medio hermano, porque era hermano de José, pero y era hijo de José y de María. Jesús solo fue hijo de María, no fue hijo de José. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero eran medios hermanos, crecieron en el mismo hogar, jugaron juntos. ¿Sí me está siguiendo? Crecieron juntos. Pero mire ahora Santiago cómo se expresa acerca de Jesús. No dice, Santiago, hermano de mi carnal Jesús, no dice eso. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y tuvo otro hermano que se llamó Judas. Dice en Mateo 13:55, si quiere verlo, ahí dice los nombres de sus hermanos. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Menciona los nombres de sus hermanos. Bueno, Jacobo fue Santiago que escribió la epístola a Santiago y llama ahora a Jesús mi Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Judas en su epístola, no Judas Iscariote, sino Judas el hermano de Jesús, dice versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Gloria a Dios que sus hermanos sí creyeron. Sí creyeron y fueron salvos. Y no solo eso, sino que Dios los usó grandemente. Sus hermanos lo juzgaban mal. Lo juzgaron mal al Señor. Pensaban que Él
o lo acusaron o le insinuaron que él andaba buscando el reconocimiento y la fama del mundo, la gloria de los hombres. Regrese a Juan capítulo 7. Dice la Biblia ahí en el versículo 2 en adelante: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Y le dijeron: pues, ¿quieres darte a conocer? Ve a la fiesta y haz las obras para que vean y te conozcan. Lo estaban acusando al Señor de que andaba buscando el reconocimiento de los hombres, la gloria de los hombres. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en el versículo 18 el Señor dice esto: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Digo, yo no ando buscando la gloria de los hombres, yo estoy buscando glorificar a mi Padre, a Dios. Lo juzgaron sus hermanos también de que tenía miedo. Versículo 1, en Juan 7:1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y en el versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está preso. En el versículo 8 le dijo Jesús a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No era que el Señor tenía miedo de que lo mataran, el Señor vino para ir a morir a la cruz del Calvario. Él ya sabía que iba a morir, simplemente que no era tiempo, no era su tiempo todavía. Sus hermanos lo juzgaron mal. La gente, la multitud de los judíos del pueblo lo juzgaron mal. Versículo 12, Juan 7:12: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Versículo 20: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? El Señor les dijo: el problema con ustedes es que quieren matarme. Él conocía sus corazones, pero ellos se quisieron quitar eso, o sea, no les gustó que les dijera la verdad y le dicen: tienes un demonio, porque de seguro pensaron: ¿cómo saben nuestros pensamientos ¿Quién procura matarte? Pero lo juzgaron mal, lo juzgaron porque hacía milagros. Según ellos tenía demonio. A veces estamos viendo un show ahí de un mago que hace desaparecer algo, o que adivina la baraja que tiene en la bolsa alguien que nunca vio la baraja, y siempre me da risa porque mi esposa dice: ay, eso es del demonio, ¿verdad? Porque alguien adivinó algo, porque desapareció aquí, apareció por allá, y se ve increíble, se ve imposible, y a veces pensamos: no, pues esto quizás es del diablo porque ¿quién puede hacer eso? Y así es que no tanto culpo a los judíos, a las multitudes, de pensar que Jesús tenía demonio, porque pues ellos habían sido criados con la antigua ley, con verdad, de que solo Dios podía hacer milagros, que solo Dios podía perdonar pecados, que conocía el corazón de los hombres, y de repente este hombre les dice lo que están pensando, hace andar al cojo, da vista al ciego, y dicen: ¿este tiene demonio? Pero el problema, ellos ignoraban que él no era cualquier hombre, no era un maestro religioso como pensaban que era, ni siquiera era profeta, era el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios que había venido al mundo. Y el problema es que ignoraban las Escrituras. Y el Señor les dice ahí en Juan 7, versículo 16, Juan 7, 16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eran ignorantes de la sana doctrina, de la palabra de Dios, y por eso no entendían que todo lo que estaba sucediendo había sido profetizado y se estaba cumpliendo las profecías. La gente lo juzgaron mal, oiga bien, porque oían sus palabras, oían sus exhortaciones y no les gustaba que les señalara su mundanalidad y su desobediencia. Mire versículo 6, Juan 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, le dice a sus hermanos,
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Yo les digo la verdad y les digo que no andan bien, que sus obras son malas, por eso me aborrece. Dice versículo, más adelante le dice en el versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley? Y mira lo que le dice Cristo, ¿y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Les digo, la verdad es esta, y ustedes saben que no obedecen a la ley de Moisés. Entonces por eso lo aborrecían, porque el Señor les exhortaba, les señalaba su pecado de desobediencia, de incredulidad, de mundanalidad. El problema es que no conocían la verdad, no conocían la palabra de Dios. Dice versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sabe qué? El que se enoja en la predicación es porque no conoce las Escrituras, porque realmente no quiere hacer lo que le agrada a Dios. No quiere obedecer a Dios, por eso no le gusta que el predicador le señale lo que está mal en su vida. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios, cuando oiga bien, yo estoy de acuerdo que si el predicador dice algo que no está de acuerdo a la Biblia, que nomás es su propia opinión, que verdad puede ser que la gente se enoje y lo juzgue más y hasta que se vayan de la iglesia. Pero si el predicador está predicando lo que dice la Biblia y es la verdad, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted debería reconocer que lo que se está predicando es la palabra de Dios y no enojarse. Amén. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones que pican, ¿verdad? Duelen. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La Biblia dice, a veces te va a doler la predicación, a veces no te va a gustar que te llamen hipócrita, que te llamen mentiroso, que estás desobedeciendo, que eres un rebelde, que eres un carnal. No te va a gustar. Pero la Biblia dice estas cosas, ¿sí o no? Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces nos gusta que nos den besitos y nos den por nuestro lado y no nos digan nada, no nos digan la verdad, no nos digan que estamos mal. Y esos consideramos los que nos aman y nuestros amigos, cuando en realidad son los que nos aborrecen. El amigo es el que te dice la verdad, el que te ama es el que te dice lo que está mal. El Señor les dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, está en la pantalla, Guillermo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjese lo que dijo Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor estaba diciendo, si yo estoy hablando por mi propia cuenta, descártenme, no crean en mí, enójense. Pero si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios y lo que se dan cuenta que lo que estoy diciendo es doctrina, es palabra de Dios, entonces, ¿por qué se enojan? Usted recuerda el testimonio que ha dado mi esposa de su salvación. Mi esposa no quería ir a la iglesia cuando fuimos a la iglesia porque era católica. Y era católica desde niña. Yo no, yo nada más era de nombre. Porque yo fui criado en la iglesia bautista, pero no era salvo, no era creyente. Entonces cuando nos casamos, como ella era católica, yo empecé a ir a su religión. Ella sí creía todo lo que practicábamos. Ella sí creía en los santos y en las vírgenes y en rezar y confesarse con el sacerdote. Ella sí creía todo eso porque fue criada en esa religión. Yo no. Yo nomás iba por conveniencia porque pues como no era cristiano, tenía años que no iba a una iglesia cristiana, me casé con ella y dijimos pues hay que buscar a Dios y pues fuimos a la iglesia católica. Pero yo no creía. Yo no creía en eso, ir a arrodillarse a una imagen y rezarle, porque decía, pues ¿cómo te va a contestar una imagen? La Biblia dice, no tiene manos, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, tienen bocas pero no hablan, tienen ojos pero no ven. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Amén. Están engañados los que están ahí rezándole, pidiéndole a una estatua, a una imagen. Yo no creía eso, pero pues ahí estaba. El catolicismo es una religión de conveniencia. Porque la mayoría de los católicos ni saben por qué creen lo que creen. Nomás lo hacen porque así me inculcaron mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos, pero realmente ni saben lo que está detrás de la doctrina, lo que está detrás de la enseñanza. Nomás lo hacen porque así siempre hemos hecho.
¿Es usted católico o sabe usted, conoce usted la doctrina de la transubstanciación? ¿Sabe lo que significa eso? Amén. Vaya, pregúntele al sacerdote le va a decir lo que es la doctrina de la transubstanciación. Se la inventaron ellos a propósito porque no está en la Biblia. Así es. Que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente, y cuando la está partiendo está sacrificando a Cristo y se está comiendo a Cristo literalmente. Eso enseña la Iglesia Católica, pero usted no lo sabía. Nomás iba ahí, pasaba y se la comía. Bueno, ¿Ah? Que el jugo de la uva se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y cuando usted se la está bebiendo la sangre de Cristo que le limpia de todo pecado. ¿A poco usted se la cree que una copita de jugo o de vino le va a limpiar de todo pecado? amén. ¿Ah? Bueno, Pero eso es lo que cree la Iglesia Católica. cierto. La Iglesia Católica enseña que la Virgen María fue siempre virgen y que ella también fue concebida por el Espíritu Santo igual que Cristo. O sea que no tuvo papá humano. ¿De dónde sacaron eso en la Biblia si no está en la Biblia? Pero lo cree la Iglesia Católica. Cierto. Amén. Y como fue concebida por el Espíritu Santo, según dicen, también ella ascendió al cielo sin ver la muerte, nunca murió. Oh, de veras, ¿dónde dice la Biblia eso? Nada más dice de Cristo que resucitó entre los muertos. Pero dicen que María no vio la muerte, que eso le llaman la asunción de María, es otra doctrina. 1954, tiene hasta fecha cuando crearon esa doctrina, porque no está en la Biblia. Amén. Y que un sacerdote te puede absolver de tus pecados te son absueltos. Cuando un hombre pecador puede perdonarle pecados a otro pecador. Wow. Por ahí. Y mire, interesante que yo sabía estas cosas, aunque no era creyente y no era un buen cristiano, o sea, no iba a la iglesia cristiana, pero de niño me criaron con la palabra de Dios y sabía estas cosas, pero ahí iba por conveniencia, pues porque mi esposa es, y para no estar mal con mi esposa vamos ahí. De alguna manera creen en Dios y están tratando de hacer las cosas de Dios, y esto es, allí iba. Pero no me pasaba estas cosas, pero ella sí lo creía. Cuando fuimos a la iglesia bautista otra vez cristiana, nos sentamos, ella fue pero de mala gana, ella no quería estar ahí. Ella misma lo ha dicho, porque decía, yo soy católica, ¿yo qué voy a andar haciendo en otra iglesia? Pero fue y escuchó, y dice que cuando aceptó a Cristo lo hizo porque no tenía argumento en contra de lo que el pastor estaba predicando, porque ella veía que yo buscaba en la Biblia y veía que todo lo que ese hombre decía estaba en la Biblia. Y estaba diciendo, pues aunque no me gusta lo que me está diciendo lo que dice la Biblia. Amén. ¿Cómo no lo voy a creer? Así es, bueno. Y aceptó a Cristo como su Salvador, convencida por la palabra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? El que quiere hacer la voluntad de Dios va a reconocer cuando lo que se está enseñando es palabra de Dios. Hermano, dé gracias a Dios que está en una iglesia en donde se le predica la Biblia. Amén. Ahorita acabamos de ir a una iglesia, mi esposa y yo, ahorita en la mañana, nomás para asomarnos a ver si podía conocer al pastor, un negrito que estaba predicando ahí. Y estuve ahí un ratito para ver si estaba la puerta cerrada, no quise interrumpir, estuve un rato ahí a ver si terminaba y salía, pero no terminaba, estaba escuchando lo que estaba diciendo, estaba nomás dando una disertación de Navidad y ni un versículo escuché, ni un principio bíblico, nada. Lo único que alcancé a escuchar que en la Navidad no se te olvide Cristo, pero nada de Biblia. Dele gracias a Dios que está en una iglesia donde se usa la Biblia. No se queje de que hay mucha Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, abra su Biblia y busque los versículos para que se dé cuenta que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Cierto. Juzgaron mal al Señor Jesucristo porque no conocían a Dios ni su palabra. Juan capítulo 7, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, mire lo que dicen estos ignorantes. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Con qué seguridad? Es como aquel que dice, la Biblia dice ayúdate que Dios te ayudará. Oh sí, ¿dónde está en la Biblia eso? Pero lo dicen con una convicción, bien seguros, como que Dios dice ayúdate que Dios te ayudará. ¿Dónde está en la Biblia? Amén. Y aquí están diciendo estos, pues dice la Biblia, o sea, dice la religión, dice que cuando venga Cristo nadie sabrá de dónde sea.
Mentirosos. Amén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia hasta decía en el Antiguo Testamento el lugar del pueblo, de la aldea donde iba a nacer el Mesías. Belén de Efrata. Amén. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba profetizado que una virgen iba a concebir, algo imposible que una virgen conciba, pero era obra del Espíritu Santo. Bueno. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado fue sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los ángeles cantaron, dieron alabanzas cuando Cristo nació. Los pastores fueron a ver al recién nacido rey, y luego fueron a decirle a todo el pueblo lo que habían visto. La Biblia lo dice, los sabios, los hombres, los magos que vinieron del oriente, ya después de que Jesús estaba más grandecito, a llevarle presentes, ellos anunciaron al rey Herodes. El rey Herodes sabía, los sabios sabían dónde iba a nacer el Mesías. No era nada oculto, no era nada secreto. Y estamos hablando de esos eran los tiempos. Era esa generación que había presenciado el nacimiento de Jesús. Y decía, no, nadie sabrá de dónde es. El problema se encuentra en el versículo 28. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Amén. El problema es que no conocen a Dios. Por eso no quieren creer en mí. Porque no creen en la palabra de Dios. ¿No es cierto que la gente, especialmente nuestros parientes y amistades, muchas veces nos han juzgado mal porque no conocen a Dios? ¿No es cierto eso, hermano? Porque no conocen a Cristo, porque no conocen la palabra de Dios, y son los que nos juzgan más duramente a nosotros, ¿sí o no? Versículo 29, ahí mismo en Juan 7:29, pero yo le conozco, dice Cristo, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. La gente piensa, la gente juzga, la gente se enoja, la gente hasta habla, critica, murmura, hasta condenan y actúan mal. Luego andaban buscando para prender a Jesús, para matarlo. Pero el problema es que no conocían a Dios. No conocen su palabra porque no han creído. ¿Se acuerdan cuando querían linchar a Pablo y a sus compañeros porque estaban predicando y decían Diana, grande de los Efesios? Y dice que estaba un alboroto, un gentío, que querían apedrearlos y que unos preguntaban, oye, ¿qué está pasando? Yo no sé, yo nomás aquí estoy gritando, y estaban haciendo, ni sabían por qué estaban allí. Una bola de fanáticos queriendo apedrear a alguien que le estaba predicando la verdad. Pero gloria a Dios que usted y yo sí creímos. Amén. Versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él. Gloria a Dios que todavía hay gente que sí creen y aceptan a Cristo como su Salvador. Y cuando Cristo entra al corazón, cambia la manera de pensar. Amén. Convence, cambia toda nuestra manera de pensar. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Todavía estaban inseguros, ¿será este el Cristo o irá a venir después? Pero creían, pero tenían dudas, así como nosotros muchas veces, ¿sí o no? Nos ganan las dudas. ¿Y sabe cómo se quitan las dudas? Yendo otra y otra vez a lo que la palabra de Dios dice. Ahí es como se pueden quitar las dudas, hermanos. ¿Verdad? Mire lo que dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:14, por favor. Deje una marca en Juan, ahorita regresamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermano, difícil no es imposible. Difícil, ¿se acuerdan de las matemáticas? ¿Ah? ¿Se acuerdan del álgebra, de la geometría, de la trigonometría? ¿Ah? Del cálculo, de la física. Cada nivel es más difícil, pero ¿es imposible? No. ¿Requiere estudio? Sí. Amén. Hay cosas difíciles de entender en la Biblia, en la palabra de Dios, sí, pero no son imposibles. Y el Señor nos ha dado discernimiento para, con estudio, con hambre, con apetito de aprender, de conocer la verdad, podamos entender las Escrituras. Dice el versículo hay 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay gente y hay religiones y hay movimientos hasta hoy en día, más hoy en día que nunca, que tuercen las escrituras, que enseñan falsa doctrina. Pero dice versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, o sea, cuídate, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Dice, si no tienes cuidado puedes caer de tu firmeza, de conocer la verdad, de tu fe. Pero esta es la solución, miren lo que dice el versículo 18, antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, tú nada más procura seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, así nunca vas a caer de tu firmeza. No te van a engañar fácilmente, porque vas a conocer la verdad. Amén, hermanos. ¿Cómo nos hace falta? ¿Cómo nos hace falta? ¿Cómo necesitamos seguir creciendo en gracia y en el conocimiento? El mensaje del día de hoy está en las palabras de exhortación de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese es el mensaje. ¿Cómo juzga usted, hermano? ¿Cómo es que usted juzga? Primero a los Corintios 2:14. Vaya ahí conmigo, por favor. Primero a los Corintios 2:14. Bien rápidamente, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hasta ahí la lectura. Aquí la Biblia menciona 3 clases de personas. 3 clases de personas. Primeramente, el hombre natural. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Es el inconverso, el incrédulo. El incrédulo, el que no ha creído, que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no tiene idea. Ignora la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que para él son locura estas cosas. ¿Verdad? Sentarse aquí y escuchar un sermón de 50 minutos, 60 minutos, es locura. Ni la entiende la palabra de Dios. Lo aburre, le da sueño. ¿Me está siguiendo? El hombre natural, el hombre inconverso, el que no ha creído, el que no ha recibido a Cristo, el que no se ha convertido a Cristo. También aquí menciona al hombre espiritual. Este es el convertido, el creyente, el cristiano, que dice la Biblia que tiene la mente de Cristo. O sea, eso quiere decir que vive de acuerdo a las Escrituras, porque las Escrituras es la mente de Cristo. Porque Cristo es la palabra eterna hecha carne. ¿Sí o no? Entonces, tiene la mente de Cristo significa que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene en la mente el pensar de Cristo, porque la Biblia eso es lo que es. Y luego está el hombre carnal. El hombre carnal es yo puse aquí el cristiano en conflicto. El cristiano de doble ánimo, que está entre querer vivir para el Señor y mejor darle rienda suelta a sus deseos.
El cristiano que no camina con Dios, que anda en la carne. Puse aquí el cristiano malagradecido. Porque el que está agradecido quiere caminar cerca del Señor, quiere seguir al Señor. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que fueron sanados? ¿Ah? ¿Cuántos regresaron a dar gracias? 1. Los otros se les olvidó. Y dijo el Señor Jesús, le dijo, que no había 10. ¿Dónde están los otros 9? ¿Y los 9 dónde están? Nada más 1 se acordó de venir a dar gracias. Sí, los agradecidos son los que vuelven vez tras vez. Amén. Y buscan al Señor, quieren andar con el Señor. El malagradecido anda bien a gusto, alejado de Dios. Es el que se ha olvidado de su antiguo estado, de su antigua naturaleza. Se le olvidó de dónde Cristo lo sacó. El cristiano carnal es el cristiano adúltero. ¿Cómo adúltero? Sí, dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El cristiano carnal es amigo del mundo. Ama el mundo y las cosas que están en el mundo más que a su Dios. Amén. El cristiano carnal es aquel que piensa, habla, decide y vive según la sabiduría de abajo, terrenal, animal, diabólica. El cristiano, el espiritual, vive de acuerdo a sabiduría de lo alto. Pero el carnal es el cristiano que ama su vientre, que solo piensa en lo terrenal. Es el cristiano que vive con su mirada en las cosas de abajo, que se enreda en los negocios de la vida en vez de querer ser fiel a aquel que lo tomó por soldado. El cristiano carnal es aquel que aborrece la cruz de Cristo, lo que menos quiere es llevar su cruz porque no le gusta esta idea de crucificar su carne. Ese es el cristiano carnal, el hombre carnal. Pero el cristiano espiritual, el espiritual, lo que dice de él es que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso dice del hombre espiritual. Esa palabra juzga, oiga bien, es un proceso. En realidad la palabra raíz quiere decir entiende todas las cosas. Porque primero entiende, luego razona lo que entendió. Y de acuerdo a lo que entendió y razonó, entonces opina, entonces decide, entonces actúa. El cristiano, el espiritual, juzga todas las cosas. Quiere decir que primero escucha, luego entiende, razona y ya después opina, decide, actúa. El cristiano espiritual tiene la facultad de juzgar, oiga bien, pero debe de juzgar con justo juicio. El mundo juzga según su criterio, según lo que aprendieron de sus padres, según la escuela, según la tele, según el mundo artístico, según las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bien. Pero el cristiano juzga de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Número 1, no dejarse llevar solo por apariencias. Juzgar con justo, ojalá que se le queden estos 3 puntos que voy a dar. ¿Qué es juzgar? Porque la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? No dejarse llevar solo por apariencias. Amén, hermanos. Segunda a los Corintios 11:13, bien rapidito, por favor. Segunda a los Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera a los Corintios 7:31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Oiga bien, hermano, lo que voy a decir. A veces las cosas que parecen buenas, en realidad no lo son. Son las más malas. Amén. Son las más dañinas, son las más peligrosas. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. No te dejes llevar por apariencias. El cristiano que no aprende a ver con ojos espirituales no sabrá discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y no conviene, lo que edifica y no edifica. Amén. Primera a los Corintios 2:9.
Primero a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El carnal juzga según lo que ve, el espiritual juzga según lo que no ve, lo que entiende por fe. ¿Me está siguiendo, hermano? El cristiano aprende a juzgar, oiga bien, con dirección espiritual. ¿Cómo le dirige el Espíritu Santo? Sabe escoger no solo lo bueno de lo malo, sino lo mejor de lo bueno. Sí, pues no, porque cuando usted, ¿verdad? Lo primero que aprende cuando acepta a Cristo es a escoger lo que es bueno y lo que es malo, y mejor escoger lo bueno y no lo malo. Pero conforme usted adquiere discernimiento espiritual y va creciendo en su fe, debe de aprender ahora a diferenciar entre lo bueno y lo que es mejor, y escoger lo mejor, no conformarse con lo bueno. Y para eso se toma discernimiento espiritual, madurez. El cristiano aprende a juzgar, a discernir entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y no agrada a Dios, lo que edifica, no edifica. El cristiano aprende a juzgar, a detectar el peligro, a detectar lo que es dañino, lo que me va a hacer daño espiritualmente. El cristiano aprende a juzgar con justo juicio, así como dijo el Señor, juzgar con justo juicio. Lucas 6:41. Unos minutos más, téngame paciencia, ponga atención. Mire lo que dijo Cristo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermano, no sea pronto para condenar los defectos o debilidades de otros cuando usted tiene otros probablemente peores. Eso es juzgar con justo juicio. Primero saque la paja que está en su ojo la viga que está en su ojo antes de querer sacar la paja que está en el ojo de su hermano. Amén. Amén. Santiago 2, versículo 1. El hermano del Señor Jesús, mire lo que dice. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Está escuchando, hermano? No juzgues, ¿sabe lo que está diciendo? No juzgues para conveniencia personal. Amén. No te dejes llevar por la apariencia de la gente. Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es solo dar de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? No juzgue, oiga bien, no juzgue los motivos, el corazón de otros. Eso solo le corresponde a Dios. Por eso dijo Cristo, Mateo 7, vaya ahí bien rápido. Mateo 7, versículo 1, no juzguéis
para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice, eso le corresponde a Dios. Tú no sabes el corazón de tu hermano, no te atrevas a juzgar los motivos de otros. Porque con el mismo juicio con que juzgas a otros, te van a juzgar a ti. No nos juzga cuando nos malentienden, ¿verdad? No nos gusta, cuando nos juzgan mal. No nos gusta cuando nos juzgan nuestros motivos equivocadamente. Dice, no hagas tú eso con otros, porque a ti también lo van a hacer contigo. Amén, hermanos. El cristiano, ahora, déjenme meter esto aquí. El cristiano sí debe de juzgar el mal comportamiento, el pecado, y reprenderlo. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 1 al 3. Si usted sabe lo que pasó, no vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero ese hermano que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre, estaban viviendo en adulterio, en fornicación ahí mismo en la iglesia, y Pablo es el primero en decirles, hey, ¿no lo habéis juzgado? Es tiempo de juzgar lo que está mal en casa. No te pongas a querer juzgar allá afuera del mundo, pero el mal comportamiento de los que hay, los miembros en la iglesia, dice, echad a ese perverso de vosotros que se vaya. ¿No dijo Pablo eso? Porque sí debemos de juzgar el mal comportamiento, el pecado de otros, pero no los motivos de otros. De cierto se oye, comienza diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 5, primero a los Corintios. De cierto se oye, y hermanos, muchas veces cuando el río hace ruido, es porque piedras trae, dice el dicho, ¿no? Quizás no todo lo que se dice es cierto, pero muchas veces por algo se andan comenzando rumores y chismes. De cierto se oye que algunos aquí en nuestra iglesia andan en pecados de fornicación y adulterio, de lujuria, de perversión. Déjeme llevarlo a un pasaje de la Biblia, Apocalipsis 2, versículo 18, por favor. Dice la Biblia, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ¿qué estamos tolerando en nuestras vidas? ¿Qué pecados estamos tolerando en nuestro hogar, de nuestros hijos, en nuestras propias personas? ¿Qué pecados estamos tolerando? Tolerando en la iglesia. Dice versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Con Dios no se juega. Con Cristo no se juega. Si usted anda ocultando pecado y anda creyendo que se va a salir con la suya, que se va a pasar de listo, hermano, no va a suceder. Dice el Señor, yo me voy a encargar de que tus obras se conozcan, te voy a tratar contigo y muchas veces hasta con los tuyos que tú amas, que son inocentes, ellos también van a pagar las consecuencias de tu pecado. No debemos tolerar el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No hay que tolerar el pecado, hay que juzgarlo, hay que reconocerlo, hay que señalarlo, hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera de nuestras vidas y si es necesario a veces fuera de la iglesia. Pero hay que tener cuidado de no tomar el lugar que a Dios solo le corresponde, porque la misericordia de Dios solamente Dios sabe hasta cuándo se agota. ¿Sí me está siguiendo? Juzgar justamente significa no dejarse llevar solo por apariencia. Segundo, juzgar justamente significa juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor les dijo en Juan 7:17, les dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está el Señor diciendo,
La doctrina es lo más importante, no es cómo tú te sientes, es qué es lo que dice la Biblia. Doctrina quiere decir enseñanza que se da para instrucción de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hay falsa doctrina y hay sana doctrina. La única manera de saber distinguir es conociendo la palabra de Dios y sabiendo interpretarla. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13 leímos ahí donde dice la Biblia: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando no lo dice la Biblia, ¿cómo vamos a juzgar? Romanos 14, versículo 1. Ya estoy terminando, hermanos, ténganme poquita paciencia. Este es un tema muy extenso y quiero acabarlo. Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor no come, pero que da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sabe la conclusión aquí cuál es? Dice, mira, a veces no va a estar bien claro en la Biblia qué es bueno y qué no es bueno, qué está mal, qué no está mal. Tú preocúpate de tú agradar al Señor, y si no estás de acuerdo con lo que aquel está haciendo, déjalo. Él lo que hace o no hace, lo hace para el Señor. Le va a dar cuentas al Señor un día, pero tú le vas a dar cuenta al Señor de ti. Amén. Deja de andar juzgando a otros. Bueno. Ahora, cuando está claramente violándose algo en la ley y es pecado, señálalo, hay que juzgarlo. Pero cuando no dice claramente, dice, tú preocúpate de ti. No estés tan ocupado queriendo sacar la paja en el ojo de tu hermano. Amén, hermanos. Y por último, 1.3, ¿qué es juzgar justamente? No juzgar antes de tiempo. Y ya con esto termino. 1 Corintios 4.1. 1 Corintios 4.1, llevamos 56 minutos. Usted a veces se sienta a ver 2, 3 novelas seguiditas y no se cansa. Deme unos 3 minutitos más, menos de una hora y termino. 1 Corintios 4.1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser, ¿qué dice? Juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Lo que está diciendo es que puedo equivocarme. Pero el que me juzga es el Señor. Así que, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Muchas veces, oiga bien, ya termino con esto, muchas veces hay cosas que no entendemos. Hay cosas que suceden, hermanos, en la vida. Injusticias, pudiéramos decir. Cosas duras. Cosas que nos pasan, cosas que nos hacen. Nuestra tendencia en la carne es querer juzgar. Querer condenar las acciones de otros que nos parecen ser incorrectas o injustas. Y a lo mejor sí lo fueron. Pero debemos dejar
el derecho que solo le corresponde a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, juez justo, le llama la Biblia, de juzgar. De juzgar. Ya no sirvo para nada, ya la regué, ¿para qué continúo? ¿Para qué si vuelvo a cometer el mismo pecado? Oiga bien, Dios no ha terminado y Dios es el juez que va a juzgar al final. Deje que la gracia de Dios haga su obra completa en su vida. No se dé por vencido. A propósito, esta noche voy a predicar un mensaje que se llama No te canses. No te canses. La semana pasada prediqué acaba bien. Acaba bien. Ahora quiero predicar esta noche no te canses, porque muchas veces nos cansamos. Porque juzgamos las cosas nada más a lo que nosotros podemos ver. Y ¿sabe qué? Hay algo que nosotros no podemos ver y eso es lo que Dios solamente ve. Amén. Y Dios sabe por qué permite lo que permite, por qué nos tiene donde nos tiene, por qué no nos ha dado lo que le hemos pedido. Él sabe todo. Y dice, no juzguéis antes de tiempo. Bueno. Amén, hermanos. Amén. Si usted está aquí y nunca le ha entregado su vida a Cristo, no le ha recibido, no ha nacido de nuevo, usted está bajo condenación, usted está bajo el juicio de Dios. Dice la Biblia que ya ha sido juzgado por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que en el juicio final, los libros de la Biblia van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Pero el Señor ya dijo que el que está sin Cristo ya está bajo condenación, está bajo el juicio de Dios. Lo único que le puede salvar a usted de ir al infierno es venir a Cristo y recibir el perdón de sus pecados, recibirle a Él como su único y suficiente Salvador. Y entonces, oiga bien, Cristo ya fue juzgado por nosotros en la cruz del Calvario para impartirnos su justicia y que nosotros ya no fuéramos juzgados por nuestros pecados. Si usted acepta el perdón que Cristo le ofrece. Pero si usted se queda así, en su religión, en su manera de ser, y no se humilla ante el Señor y no recibe a Cristo como su Salvador, entonces lo único que le espera es ser juzgado en ese juicio final y ser lanzado al lago de fuego. Vamos a orar, todos ojos cerrados, por favor, nadie mirando.